Antes de continuar con este viaje por los secretos, contradicciones y misterios que rodean a la Virgen María, déjame advertirte algo: lo que estás a punto de descubrir no es la versión que escuchaste en la catequesis. Detrás de los dogmas, las apariciones y las historias milagrosas hay un universo lleno de detalles ocultos, interpretaciones sorprendentes y relatos que jamás imaginaste. Si alguna vez te preguntaste qué hay realmente detrás del mito, prepárate, porque esta historia te va a sacudir. Y antes de seguir desenredando este fascinante enigma, te invito a que dejes un like y te suscribas. Así apoyas el canal y no te pierdes ninguno de los próximos capítulos donde seguimos revelando lo que nadie se atreve a contar. La historia comienza con una escena que, contada con crudeza, podría parecer sacada de una obra teatral demasiado atrevida. María, una joven sencilla y devota, recibe la noticia más desconcertante de su vida. Está embarazada, pero no por obra de su esposo José, sino por la intervención misteriosa de un ser divino. La tradición lo explica como la acción del Espíritu Santo, representado por una paloma que desciende del cielo con un propósito que nadie en su entorno podría comprender. José, lejos de reaccionar con furia o incredulidad, se encuentra atrapado en un dilema imposible. Todo indica que su prometida espera un hijo que no es suyo, y sin embargo, las circunstancias parecen desafiar cualquier lógica humana. En lugar de huir o señalar culpables, decide permanecer a su lado, enfrentando rumores, miradas y dudas que amenazan con desmoronar la pequeña estabilidad que habían construido. Pero en medio del desconcierto nace Jesús, un niño destinado a marcar la historia y cuya llegada transforma esa situación tan extraña en el inicio de un relato que, por siglos, ha desafiado interpretaciones, despertado fe y generado preguntas que aún hoy resuenan. La narración avanza hacia uno de los puntos más debatidos y, al mismo tiempo, más protegidos por la tradición católica: la virginidad de María. Para la doctrina, este detalle no es un simple matiz, sino el pilar que sostiene toda la historia. Según la enseñanza oficial, María nunca conoció varón antes del nacimiento de Jesús, y su embarazo no tuvo nada que ver con contacto físico, deseo humano ni insinuación alguna de pecado. Era, y debía ser, un acontecimiento completamente divino. La Iglesia defendió esta idea durante siglos como una garantía de pureza absoluta, como si el misterio necesitara blindarse ante cualquier sospecha terrenal. Así, se dibuja la imagen de María como una mujer inmaculada, intachable, casta y pura, elevada a un estatus que la separa del resto de la humanidad. Esta noción no solo buscaba proteger el relato, sino reforzar la idea de que el nacimiento de Jesús no podía tener origen común, que debía ser un acto extraordinario digno del Hijo de Dios. Aunque para muchos esta explicación puede resultar desconcertante, dentro del universo católico se convirtió en una verdad incuestionable, una pieza fundamental que sostiene la versión sagrada de los hechos. El relato se abre hacia un panorama más amplio al mostrar que los embarazos milagrosos no son exclusivos de María. En el Antiguo Testamento, figuras como Sara, que concibió a los 90 años, o Isabel, considerada estéril, ya aparecían como ejemplos de intervenciones divinas que desafiaban las leyes naturales. Estos episodios servían para reforzar la idea de un Dios capaz de manipular lo imposible, usando la maternidad como símbolo de poder y promesa. Sin embargo, el video también revela que este patrón no nace en la tradición judeocristiana. Mucho antes, otras culturas ya contaban historias de mujeres embarazadas por dioses, espíritus o fuerzas sobrenaturales. En distintos mitos, desde civilizaciones antiguas hasta leyendas paganas, el embarazo virginal era un recurso narrativo para declarar la grandeza de un héroe, la pureza de una madre o la intervención directa de lo divino en los asuntos humanos. Esto no resta valor al relato de María, pero sí demuestra que la idea estaba profundamente enraizada en el imaginario colectivo de muchas sociedades. Así, la virginidad de una mujer elegida por los dioses funcionaba como un sello simbólico: el nacimiento que venía al mundo no pertenecía al reino de lo ordinario, sino a la esfera de lo sagrado. El recorrido por los mitos del mundo muestra que la idea de embarazos extraordinarios aparece una y otra vez, adoptando formas tan creativas como inquietantes. En la antigua Roma, la historia de Rea Silvia relata cómo la joven, obligada a permanecer virgen, termina concibiendo a Rómulo y Remo después de que el dios Marte se le manifiesta en sueños.
Una mezcla de violencia divina y destino fundacional. En Egipto, las tradiciones sobre Isis y Horus presentan un nacimiento marcado por la intervención mágica, donde la maternidad se convierte en un acto sagrado que sostiene la continuidad del cosmos. Y si uno cruza el océano hasta las narraciones andinas, se encuentra con la sorprendente historia de Caguayaca, una doncella que evita a los hombres pero termina embarazada de la manera más insólita. Un dios disfrazado de ave manipula una fruta, la deja caer, ella la come sin sospechar nada y, tiempo después, da a luz. Estos relatos, tan diversos en origen y tono, comparten un mismo propósito, resaltar que ciertas figuras nacen bajo circunstancias excepcionales, señaladas por lo sobrenatural desde antes de existir. Cada cultura, a su manera, utilizó estos nacimientos imposibles para transmitir poder, misterio y un sentido de destino inevitable. La narración se detiene entonces en una pregunta esencial: ¿por qué, dentro del relato cristiano, María debía ser virgen? El video explica que una de las raíces está en antiguas profecías, especialmente en la de Isaías, que anunciaba la llegada de un Salvador nacido del seno de una virgen. Para los primeros creyentes, este detalle se convirtió en una pieza clave para vincular a Jesús con las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero el motivo no era únicamente religioso. En la sociedad de hace 2000 años, la virginidad femenina tenía un peso social enorme, garantizaba la paternidad, protegía alianzas familiares y evitaba la vergüenza asociada al incesto o a relaciones ocultas. Que una joven llegara intacta al matrimonio era una forma de preservar el honor de ambas familias y asegurar que los hijos que nacieran pertenecieran realmente al linaje del esposo. Así, la virginidad de María cumplía una doble función, encajaba con la narrativa profética y, al mismo tiempo, respondía a las normas de la época. En ese cruce entre lo divino y lo social, el mito adquirió la forma que hoy conocemos, donde la pureza de la madre refuerza la naturaleza excepcional del hijo. El relato se centra entonces en José, quien aparece como el personaje más silencioso pero, al mismo tiempo, uno de los más valientes. Mientras todos miran a María y al niño que viene en camino, él carga con un dilema que habría derrumbado a cualquiera. A los ojos del mundo, su prometida estaba embarazada por causas que nadie podía comprender, y aceptar esa situación significaba exponerse al ridículo, a la sospecha y al juicio de toda la comunidad. Sin embargo, José decide permanecer. No solo evita abandonarla, sino que asume el papel de padre de un niño que, según la historia, no es suyo. Ese gesto, aparentemente simple, implicaba caminar contra la corriente de una sociedad donde el honor masculino lo era todo. José adopta al pequeño Jesús, lo protege, lo lleva lejos cuando lo persiguen y enfrenta peligros que jamás pidió. No hace discursos, no reclama protagonismo, no exige explicaciones, simplemente actúa. En medio de un relato lleno de prodigios y simbolismos, él sobresale por su humanidad. Es el hombre que sostiene el peso de un destino que no eligió, convirtiéndose, sin buscarlo, en el héroe discreto que permite que toda la historia pueda seguir adelante. A medida que la historia avanza, surge una de las interrogantes más persistentes alrededor de María: ¿siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús? La doctrina católica afirma sin titubeos que sí, que su virginidad fue perpetua y jamás se vio alterada. Sin embargo, muchas corrientes protestantes no comparten esta visión, señalando que el propio Nuevo Testamento menciona a los hermanos de Jesús, lo que sugeriría que María tuvo más hijos. Para sostener la postura tradicional, surgieron explicaciones que intentaban conciliar la fe con el texto. Algunos aseguraban que José era un hombre mayor, quizá incapaz de consumar el matrimonio, mientras que otros argumentaban que la palabra hermanos era solo una forma de referirse a primos o parientes cercanos. Estas interpretaciones, construidas a lo largo de siglos, buscaban proteger la imagen de una madre eternamente pura, pero también demostraban cuán sensible era el tema dentro de la narrativa cristiana. El debate, lejos de resolverse, continúa vivo entre estudiosos, creyentes y curiosos. Y aunque cada postura aporta matices distintos, todas coinciden en una cosa: la figura de María ha sido moldeada por capas de significado que van mucho más allá de lo que cualquier texto antiguo podría explicar por sí solo. El relato se adentra entonces en un terreno poco conocido por la mayoría, los evangelios apócrifos,
textos que quedaron fuera del canon oficial pero que durante siglos influyeron en muchas creencias populares. Entre ellos destaca el Protoevangelio de Santiago, una obra que ofrece detalles sobre la infancia de María, su crianza en el templo y, sobre todo, explicaciones destinadas a reforzar la idea de su virginidad perpetua. Estos escritos, aunque considerados inverosímiles por la Iglesia, han sido utilizados para llenar los vacíos que los evangelios canónicos dejaron abiertos. A falta de información clara en el Nuevo Testamento, muchos creyentes recurrieron a estos relatos alternativos para sostener doctrinas que se volvieron fundamentales con el tiempo. Resulta paradójico que, para defender ciertos dogmas, algunos sectores hayan tenido que apoyarse en textos que oficialmente no son reconocidos como palabra divina. Esta mezcla de tradición, interpretación y necesidad teológica dio forma a una imagen de María que, más que producto de la Biblia, nació de una compleja construcción cultural que buscaba respuestas donde los escritos oficiales callaban. El relato gira hacia uno de los dogmas más complejos y a la vez más malinterpretados dentro del catolicismo, la Inmaculada Concepción. Lejos de referirse al nacimiento de Jesús, este dogma sostiene que fue María quien llegó al mundo libre del pecado original, esa herencia espiritual que, según la tradición, marca a todo ser humano desde la caída de Adán y Eva. La idea surge de una lógica interna muy clara para la teología: si Jesús debía ser completamente puro, su madre también tenía que serlo desde el primer instante de su existencia. No podía venir al mundo a través de alguien manchado por el pecado que él mismo venía a combatir. Este planteamiento se fue formando durante siglos, mientras los teólogos buscaban sostener la figura de María como un recipiente perfecto, preparado por Dios para albergar al Salvador. Era una manera de elevarla por encima de cualquier mortal, otorgándole una dimensión espiritual excepcional que justificara su papel en la historia cristiana. Sin embargo, esta creencia no fue dogma oficial hasta el siglo XIX, cuando la Iglesia decidió cerrar definitivamente el debate. De esa forma, la pureza de María no solo se convirtió en un símbolo religioso, sino también en un fundamento indispensable para sostener la narrativa de un nacimiento absolutamente divino. La narración avanza hacia otro de los grandes pilares del imaginario mariano, la Asunción de María. Según este dogma, ella no pasó por el destino común de los mortales, sino que fue llevada al cielo en cuerpo y alma, sin dejar rastro en la tierra. La idea existía en la tradición desde hace siglos, alimentada por relatos populares y visiones místicas, pero no fue hasta 1950 que la Iglesia decidió declararla oficialmente como verdad indiscutible. Lo curioso es que, aun con su carácter dogmático, persiste un silencio deliberado sobre un detalle crucial: ¿murió María antes de ascender o simplemente fue elevada desde la vida hacia lo eterno? La doctrina evita dar una respuesta definitiva, permitiendo que coexistieran interpretaciones diversas, desde quienes imaginan una muerte dulce y casi simbólica, hasta quienes creen que simplemente fue transportada sin conocer la corrupción del cuerpo. Esta ambigüedad, lejos de debilitar el relato, le otorga un aura de misterio que envuelve a María en un destino único, reservado para alguien cuyo papel dentro de la historia sagrada debía trascender incluso las leyes naturales. La narración se desplaza entonces hacia uno de los fenómenos más fascinantes y controvertidos del mundo religioso: las apariciones marianas. A lo largo de los siglos, miles de personas han asegurado haber visto a la Virgen, ya sea como una figura luminosa, una presencia silenciosa o una voz que guía en momentos de angustia. Se calcula que existen cerca de 2.500 reportes de este tipo, dispersos en todos los continentes y en todo tipo de contextos sociales. Sin embargo, la Iglesia Católica, cautelosa y consciente del poder que estas historias pueden ejercer sobre la fe popular, solo ha reconocido oficialmente una pequeña fracción. La mayoría de estas apariciones nunca pasan de ser devociones locales o testimonios personales que la institución observa con distancia, sin confirmarlas ni negarlas por completo. En ocasiones, la Iglesia prefiere dejar que el fervor siga su curso, permitiendo que los fieles oren, construyan santuarios o celebren procesiones sin comprometerse con una aprobación doctrinal. Este manejo prudente muestra que, aunque las apariciones tienen un enorme impacto emocional y cultural, su autenticidad permanece en un terreno ambiguo.
Entre el misterio, la fe y la interpretación humana, la figura de María continúa manifestándose en relatos que, reconocidos o no, siguen alimentando la espiritualidad de millones. La historia se enfoca luego en el papel especial que las apariciones marianas han tenido en América Latina, una región marcada por mezclas culturales y profundas expresiones de fe. Aunque cientos de comunidades aseguran haber sido testigos de manifestaciones de la Virgen, solo una de ellas ha recibido la aprobación formal del Vaticano, la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Este episodio, según la tradición, marcó un punto de encuentro entre mundos distintos, pues la figura mariana habría elegido a un indígena humilde como mensajero. En un momento en que la evangelización y el choque cultural definían la vida del continente. La autoridad de la Iglesia elevó este relato por encima de todas las demás historias de visiones y milagros que surgieron después. Así, Guadalupe no solo se convirtió en la patrona de México, sino también en un símbolo identitario para millones de creyentes latinoamericanos. Su reconocimiento oficial la distingue de otras apariciones populares que, aunque veneradas, permanecen sin la validación doctrinal que otorga peso histórico y espiritual dentro del catolicismo. Esta singularidad refuerza la idea de que, dentro del vasto universo de devociones marianas, Guadalupe ocupa un lugar privilegiado, capaz de trascender fronteras y generaciones. El relato se desplaza hacia los objetos que, según la tradición, quedaron vinculados a las apariciones o intervenciones de la Virgen, tilmas, tablitas, pergaminos y estatuas que supuestamente llevan consigo rastros de lo milagroso. En muchos lugares de América Latina, especialmente durante la época colonial, estas reliquias se convirtieron en símbolos de fe y, al mismo tiempo, en herramientas poderosas dentro del proceso de evangelización. La Iglesia y los misioneros comprendieron que los pueblos indígenas y las comunidades mestizas conectaban profundamente con lo tangible, con aquello que podían ver y tocar, y así estos objetos adquirieron un rol estratégico. No era raro que una historia de una imagen encontrada entre matorrales, una tablita que flotaba en el mar o una tilma con un dibujo inexplicable terminara volviéndose el centro de una devoción regional. Para muchas personas, estos objetos representaban una prueba directa de cercanía divina, la señal de que la Virgen los veía, los escuchaba y los elegía. Pero también, desde una mirada histórica, estos relatos ayudaron a unir a poblaciones diversas bajo una misma narrativa espiritual, generando identidad y cohesión en medio de tiempos turbulentos. Entre lo sagrado, lo cultural y lo político, las reliquias marianas se convirtieron en puentes, pequeños objetos cargados de simbolismo que moldearon la fe de millones. El relato cierra con un giro inesperado y cargado de humor, al comparar la figura de María con una creencia poco conocida dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según esta tradición, existe una Madre Celestial, una entidad divina femenina distinta de María y tan misteriosa que apenas se habla de ella. El video utiliza este concepto para subrayar, con ironía, lo diferente que pueden ser las interpretaciones religiosas sobre lo femenino sagrado. Mientras el catolicismo elevó a María a un estatus casi único, rodeándola de dogmas y relatos que la presentan como la mujer más pura y excepcional de la historia. La teología mormona introduce a otra figura divina cuya existencia permanece en sombras, casi oculta. El narrador juega con esta idea para resaltar los contrastes y, al mismo tiempo, cuestionar las construcciones culturales que rodean a las figuras religiosas. Con tono satírico, sugiere que, si se tomaran estas mitologías al pie de la letra, incluso José habría quedado atrapado en un enredo celestial aún más complejo del que ya tenía. Este cierre añade un toque ligero al análisis, recordando que, detrás de toda devoción, siempre existe la influencia de las narraciones humanas, cada una adaptada a las necesidades, miedos y creencias de su tiempo.